criticar, o sea, todos aquellos sucesos que son parte de nuestra historia y claro que también de nuestra cultura. Y bueno, pues este esfuerzo que hacemos para poder informar, sobre todo basados en trabajos de investigación de nosotros, pero también de nuestros invitados, y esto hace que pues enriquezca este programa domingo tras domingo, y como a mí me corresponde el último domingo de cada mes, su servidor José Ignacio Frausto Ojeda, arquitecto y licenciado en Historia, con las temáticas que tienen que ver obviamente sobre lo que pues dijéramos en una línea del tiempo ha permitido que desde Paso del Norte y también de los espacios y tiempos anteriores a ello, pero desde Paso del Norte que fueron generando pues estos sucesos, y que ya en la vida actual en estos tiempos, bueno, vemos el reflejo, ¿no?, de a esto que le llamamos nosotros nuestra historia, y por eso, bueno, pues el nombre de nuestro programa, Cita con la Historia. Saludo y agradezco a nuestra presidenta, la licenciada Guillermina Barragán Medina, y igual a todos mis compañeros de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia, y pues a nuestra compañera Imelda Vega, que coordina este programa. Bueno, pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Igualmente ahí un saludo a Cristian Vázquez, que también desde la cabina nos hace posible estos enlaces, y que bueno, pues que estemos con usted lo mejor posible, sobre todo ahorita que bueno, pues tenemos que hacer todos los enlaces vía telefónica, pero bueno, sin duda que el trabajo técnico, ¿verdad?, de quienes están ahí en cabina y todo eso, pues nos facilita mucho este trabajo. Pues mire, hoy tengo un invitado y un programa que pues seguramente hay cosas que a veces, o sucesos que a veces pues nos causan ruido, pero sin embargo pues son parte de nuestra historia, y yo diría que hasta son cuestiones inherentes, ¿verdad?, culturales al desarrollo de cómo se dio y en este Paso del Norte y ahora Ciudad Juárez, por las condiciones incluso, como veremos, tanto por situación geográfica, política, y que permite que entonces estos sucesos sean este complemento de esta culturización que se va dando pues en estas entidades por estas características que ya dije, sobre todo de carácter geográfico, ¿verdad? Entonces hoy tendremos invitado, y el cual lo recibiremos después de nuestro primer corte a las 10:35, al doctor Rutilio García Pereira, que hoy tocará este tema que lo titula él Una visión histórica de la prostitución en Ciudad Juárez. Como le he comentado, bueno, desde la etapa prehispánica, allá lo que nosotros denominamos Jornada Mogollón, y que después, en el asentamiento, vamos a decir, ya de pueblos contemporáneos, que son los que encontrarán los españoles en esta región, este lugar, este sitio, que le llamamos Juárez, el Paso, ha sido, por las condiciones que tiene, justamente eso, un lugar de paso. Y no diríamos, no pasara nada, o no fuera tan relevante si no pensamos en su contexto geográfico, que esto hace que el término, el paso, ¿ya?, se fortalezca, se consolide en la medida que vamos a ir viendo, y sobre todo, y seguramente nos tocará en su tema el doctor Rutilio García, ¿verdad?, porque esto son consecuencias de lo que se produce en un lugar de paso.
la geografía. Es decir, si volteamos para los 4 puntos cardinales, al norte, sur, al este y al oeste, hay mucha distancia para llegar a una siguiente población. Y esto sucede, obviamente, desde, como les decía, desde tiempos tempranos y sobre todo, bueno, en condiciones de la, pues ya cuando era esto Paso del Norte, que no es igual como se transportaba en aquel tiempo, en caballo, en carretas, a como lo hacemos ahora en automóvil. Entonces, estas distancias implican tiempo, implican dificultades para llegar a ellos, los peligros que además suscitaban o se suscitaban. Uno de ellos que siempre se ha escrito como muy fuerte este riesgo, este peligro, que se daba en lo que era el camino real de tierra adentro, saliendo de aquí del Paso, la Jornada del Muerto, que era saliendo si usted conoce las cruces, seguramente hacia el norte ubicará lo que se conoce como Doña Ana. Bueno, saliendo de ese punto hacia el primer poblado, hacia el norte, que lo podemos ubicar en lo que es Nuevo México, pues era la región más peligrosa. Y igual, pues, y no nomás era peligroso por el ataque o el asedio que causaba en aquel tiempo a estas caravanas, a estos viajeros, los mismos tribus o indígenas que se dedicaban particularmente a eso, sino pues también el riesgo era que no hubiera en tiempos determinados, vamos, con qué alimentarse, con qué agua, por ejemplo, sustancialmente. Entonces, bueno, pues eso implicaba preverse o proveerse de todo, de alimento, de agua y todo eso que era necesario para transitar estos tramos del camino real de tierra adentro. Igual si volteáramos hacia el sur, bueno, quizá lo más cerca sería lo que es ahora el poblado de Samalayuca, pero imagínese usted de ahí hasta Chihuahua, pues eran las mismas circunstancias. Si ahora se nos hace retirado, se nos hace desolado, pues imagínese usted en aquellos tiempos. Entonces, que resulta que estas caravanas, estos viajeros que venían, necesariamente tenían que estarse en el Paso del Norte, pues a veces 3-4 días, o a veces una semana, ¿verdad? Para que todos pudieran tener reposo, ahora sí que agarrar nueva energía, pero también reabastecerse para seguir hacia el norte. Lo mismo podía suceder viceversa cuando viniera, que recordemos que el camino de tierra adentro hacia el norte llegaba hasta Santa Fe, y al sur, pues obviamente hasta la Ciudad de México. Entonces, esta estancia, vamos a decir, que todos estos viajeros tenían que hacer y que necesariamente tenían que estarse aquí en la población, pues era necesario, no nada más ofrecerles un hospedaje, una alimentación, sino bueno, otras cosas, ¿verdad? que fueran necesarias. Eso yo lo veo así como en una primera instancia. La segunda sería en la bonanza que se dio ya en el siglo XIX, después de la mitad del siglo XIX, cuando ya Estados Unidos, después de la intervención que hace en México entre 1846 y 48, ¿verdad? Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues recorre sus fronteras hasta el Río Grande, el Río Bravo, y hacen un trazo hacia el Pacífico lineal, ¿verdad? Donde pues se divide o se delimita geográfica y políticamente las dimensiones de ambos
ambos países. Aquí, bueno, México pierde todo este territorio, pero este territorio del sur de los Estados Unidos va a generar lo que conoceremos como esta etapa del oro, donde los gambusinos, cuando se descubre oro en California, pues va a generar una movilidad impresionante a través de esta vía que se abría, lo que hoy conocemos como la 10, que de mar a mar comunica el sur de Estados Unidos y de alguna manera pues nos comunica a nosotros también. Entonces va a generar estas circulaciones que van a permitir en esta parte del siglo XIX esa movilidad. Y igualmente entonces para entonces ya estaba el paso llamado Franklin, ahora y Paso del Norte, y entonces también se vuelve un lugar de paso. Y eso hace crecer aquí su dinámica, tanto económica, y bueno, económica y con ello genera otras, vamos a decir, como necesidades, ¿no? Porque pues la gente que se va a establecer aquí por descanso, por lo que sea, como ya lo dije, 3 o 4 días, bueno, pues hay que ofrecerle algo más. Entonces, pues hay tantas cosas que podemos hablar al respecto que se dan naturalmente, y uno de ellos pues es lo que conoceremos como la prostitución. Y no nada más es el punto aquí. Yo estoy ahorita abordando el por cómo se va a dar aquí. Seguramente el doctor Rutilio García nos dirá algo más específico sobre esta situación, ¿verdad? Pero bueno, así como se da en otros lugares, generalmente la mayor parte donde tendría que el viajero estar 2 o 3 días, bueno, pues aquí las condiciones se prestaban naturalmente para esto, y se genera esto y otras cosas más. Obviamente, ya hablando del siglo XX, pues no nada más había la prostitución, había el contrabando, había tantas cosas, o sea, que todo esto genera, como también lo maneja el doctor Rutilio García, y cómo se genera y se gana, ¿verdad?, con todo esto Ciudad Juárez, en aquella leyenda negra, ¿verdad?, de la ciudad de la perdición. Y él maneja este tema, ¿verdad?, por la investigación que hace de periódicos y de otros medios o recursos de información, sobre todo en la etapa de la revolución y posrevolucionaria, ¿verdad?, de cómo todo lo que se genera en ambos lugares pues se le carga prácticamente a Ciudad Juárez. Y bueno, pues imagínese usted todo eso, ¿sí?, hasta la fecha. Voy a retomar algo que a lo mejor es muy delicado, pero que, bueno, lo pongo como ejemplo tal vez, ¿no?, de esta estigmatización que se ha dado, porque no lo quiero decir que se ha ganado, porque no está bien, pero que se ha dado de Ciudad Juárez. Recuerde usted lo que casi a fines del siglo XX, esto de las muertes de Juárez, y es una pena que yo creo que lo que me sucedió a mí, como seguramente le pudo suceder a usted, cuando íbamos a un lugar de la República, a mí me tocó el caso particularmente en Monterrey, ¿verdad?, de que cuando llega uno a un restaurante y el atento mesero, que como suelen ser en muchos de los restaurantes, ya pues bueno, él trata de colaborar a que haya una buena recepción en el lugar, y siempre preguntan, ¿de dónde vienen ustedes? Y pues bueno, pues uno, pues de Ciudad Juárez, y la respuesta automática, donde matan a las mujeres. Entonces, bueno, esta estigmatización que se ha dado, bueno, pues tiene mucho que ver por factores sobre todo de tipo cultural,
yo ya no quisiera decirlo político, ¿verdad?, pero cultural, ¿verdad?, que nos han engrosado más de la cuenta de lo que la realidad es. No es la única ciudad donde pasa esto, ni es la que donde han sido más caóticos estos eventos, ¿verdad? Pero bueno, algo hay que también en su riqueza Ciudad Juárez se ha ganado, y lo digo con mucho orgullo y satisfacción, se ha ganado hasta este tipo de títulos, ¿verdad? Aunque bueno, pues no es lo mejor. Pero bueno, este entorno que se da, o a causa de este entorno que se da desde tiempos tempranos en la historia del lugar. Sí, la situación geográfica y política que siempre ha prevalecido en este punto, pero que es un punto necesario, ¿verdad?, para todos los viajeros, para seguramente usted si ha escuchado, ¿verdad?, a lo mejor lo vivió, no sé, este tiempo especial que se da entre los 50 y los 60, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad?, convirtiéndose pues en una ciudad que decían esta es como una sucursal de Las Vegas, no nomás por los hechos que no necesariamente sean negativos, sino el esplendor que se daba, la riqueza con que estaban aquellos bares, aquellos restaurantes, con estas grandes orquestas, con estos grandes artistas, todos los artistas nacionales, para ellos venir a Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez era la antesala de ir a Estados Unidos, de proyectarse a nivel internacional. Y bueno, pues eso era Ciudad Juárez, eso se daba en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y pues por supuesto lo demás. No es nuestro tema aquí, pero la delincuencia, todo esto, que el contrabando, el tráfico, pues toda la parte inherente de una ciudad en progreso, pero por las condiciones en que estaba la ciudad. Y bueno, de esto no podemos eximir, obviamente, la prostitución. Alguien decía, o seguramente usted lo ha escuchado, dice, esta es la profesión más antigua, ¿verdad? Porque tal vez fundamentado, y esto no quiero decir que lo justifique, pero fundamentado en aquel imperio romano, ¿sí?, que de esto hacía por necesidad, si no una profesión, pues una práctica necesaria, ¿verdad? Pero además pues era controlada por el Estado, era controlado por el Estado, era protegido por el Estado, y era parte y no me quiero ampliar mucho en esto porque no es el tema, pero era parte de esta culturización no necesaria que se daba, hoy le llamamos prostitución, ¿verdad?, pero que desde ahí viene en forma, dijéramos, no nomás organizada, sino bien integrada a un desarrollo cultural. Pero bueno, es el tiempo, al final de cuentas, nos ha mostrado, ¿verdad?, que esto, la prostitución va a ser parte, o hasta dónde puede ser parte de lo negativo o de lo necesario de una entidad. Y esto, en su visión histórica, nos ilustrará en este sentido, porque lo ha estudiado, ¿verdad?, el doctor Rutilio García Pereira, quien él es profesor investigador de tiempo completo, titular C de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y entre otros sus grados académicos, y él tiene maestría en artes visuales, es decir, comunicación y diseño gráfico, por parte de la UNAM,
la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual es maestro en ciencias humanas en el área de estudio de las tradiciones, esto en el Colegio de Michoacán. Y ahí mismo él obtiene su título de doctor en ciencias humanas, pero en el área, bueno, en la misma área de estudios de las tradiciones, esto en el Colegio de Michoacán. El maestro, profesor investigador, doctor Rutilio García Pereira. Y pues dentro de sus temas, y esto lo ubicará usted porque hoy nos tocará este tema, algo de lo que él ha publicado, pues tiene correlación, obviamente, como se ve que su trabajo de investigación lo ha dirigido particularmente alrededor de estos problemas o de estas circunstancias que se dan en una ciudad y que han estigmatizado tal vez más que otros sitios a Ciudad Juárez. Él tiene una publicación o un artículo llamado Discriminación y criminalización de la prostituta en la región binacional de Ciudad Juárez, El Paso, 1900-1930, que lo escribió en Intersticios Sociales, esto en este año, en el 2020, y lo hace en coautoría con María del Carmen Cetina Rodríguez. Otros artículos son Prensa y Violencia, en el 2019, en el 2018 tiene el artículo o presenta el artículo Entre la violencia y la higiene, prácticas cotidianas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década del 40. Esto lo presenta en el Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño. Igual ha publicado, dice, hacia la construcción de un concepto de violencia mediática, y en los libros el doctor Rutilio García nos presenta la publicación de libros. En el año pasado, 2019, presenta el libro Cuerpos estigmatizados, cuerpos precarizados, el mercadeo sexual en Ciudad Juárez, junto con Salvador Salazar García. Este libro, ¿verdad?, que pues a ver si nos puede hacer algún comentario. Igual tiene otro título del libro, de los significados de la cultura y de las formas del bien hablar, etcétera, etcétera. Pues ese es su currículum. Y quiero nada más también leerles a ustedes un pequeño fragmento de donde él escribe, a ver si lo puedo ahorita recuperar. Él escribe, dice, Enfermedad y muerte en Ciudad Juárez en 1918, breve descripción de escenario social y urbano y su influencia de la prevalencia de enfermedades. Y bueno, de ahí quería comentarles algunos detallitos, ¿verdad?, para como preámbulo a lo que él nos va a traer en este día. Por ejemplo, dice, en 1922 la diarrea y la enteritis ocupaban el segundo lugar como principales causas de mortalidad general en México. Dice, si las infecciones gastrointestinales eran causa de muerte, entonces existía en el país un problema de salud pública que estaba relacionado con el analfabetismo y las bajas tasas de escolaridad, con las casi inexistentes redes de agua potable, de drenaje y alcantarillado. Y dice, pese a su condición de frontera con El Paso, Texas, la ciudad estadounidense que le proporcionaba servicios como suministros de energía eléctrica
y gas, además de las interrelaciones sociales y el comercio entre ambas ciudades, dice el Ciudad Juárez aún tenía rezagos palpables en servicios públicos como drenaje, alcantarillado y agua potable, ¿verdad? Y bueno, pues esto es algo de lo que él centra en su estudio, en su investigación, nada más por ponerles a ustedes un ejemplo, ¿verdad? De cómo se ha interesado y en tocar esta parte que es muy difícil, pero pues como le decía yo al principio, a lo mejor es parte del desarrollo cultural de un lugar. Nosotros lo vemos mal, consideramos que no es algo que le pudiéramos dar un valor social por lo que genera, por lo que provocan las mismas personas que practican esto, ¿verdad? Pero pues bueno, la investigación luego nos lleva a observar, ¿sí? O nos lleva a observaciones en ángulos donde a veces no vemos estas situaciones y bueno, no es que nos lleven esto a justificar los sucesos, sino que pues por lo menos a tratar de entenderlos, ¿verdad? Que es algo difícil porque además esto genera otros que tal vez la prostitución implique también el insumo o consumo, por ejemplo, de alcohol, de droga, y todo eso, ahí se van armando una complejidad, ¿sí? que hace que un solo evento, ¿verdad? Sea difícil de entender, más allá de tal vez de la necesidad que sería una parte, ¿verdad? De una persona de tener que ganar un sustento, de tener que o que sea parte, ¿no?, de la ganancia de su sustento. Pero bueno, y podemos decir tantas cosas al respecto, pero que finalmente, como lo comentaba, bueno, al principio, Ciudad Juárez, El Paso, que es el primer nombre que los españoles le pusieron aquí, El Paso, después ya le agregaron El Paso del Río del Norte, o del Río Grande del Norte, hasta finalmente usar la contracción que era Paso del Norte. Y hoy Ciudad Juárez, y que ya comenté lo que implicaba un punto de estos en toda su historia y cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido esto en todo caso evolucionando y hasta dónde hemos llegado a hacer una estigmatización social de todos, pero a lo mejor los que menos culpa tenemos somos nosotros, por el hecho de estar en un lugar que justamente es de paso, por las circunstancias que ya lo comenté desde épocas tempranas. Pero era un paso obligado, porque no hay otra manera de ir al norte, a ir al sur, ir al este, ir al oeste. Y eso implicaba, ¿verdad?, seguramente tenerse que estar aquí, como ya les decía, pues algunos días para poder retomar a lo que usted o la persona podría ir. Y eso es entonces, dice en un título del libro que escribe el doctor Rutilio García, que se llama Ciudad Juárez la Fea, tradición e imagen de una ciudad estigmatizada. Pues espero que ahorita vamos al corte, que al regreso tengamos al doctor Rutilio García, y bueno, pues que nos comente primero, bueno, dónde encontró, como todo investigador, ¿verdad?, donde encontró la magia para, bueno, uno dice, yo diría hasta la pasión para tocar este tipo de temas, ¿sí?, que, bueno, como comentaba también al principio, pueden hacer ruido, pero
bueno, simplemente están, se provocaron, se desarrollaron, y pues yo diría con mucha pena que hasta hay una industria en ello. Esa es a ver, cómo desarrollamos ahora sí que la magia de este tema, que ya se los comentaba, se titula hoy una visión histórica de la prostitución en Ciudad Juárez, que tocará el doctor Rutilio García Pereira. Por lo pronto vamos a unos comerciales y regresamos agradeciendo nuevamente a Cristian el apoyo que nos está dando en la cabina. Regresamos a Cita con la Historia en Activa 1420. Historia, expuestos a detalle. Cita con la Historia. Regresa en un momento. Hasta trascendentes que marcaron la historia. Regresamos a su programa Cita con la Historia, y pues le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rutilio García Pereira. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Cita con la Historia. Muchas gracias a ustedes, buenos días, aquí a la orden. Ignacio, muchas gracias por tu invitación. No, pues al contrario, ¿no? Agradecidos somos nosotros. Y como decían comentaba en la introducción, Rutilio, ¿de dónde le sale al doctor entrar a esta temática? ¿Cuál fue la luz que luego pues a los investigadores nos da? Porque generalmente nos vamos por una línea. ¿De dónde le nace a Rutilio pues este contexto, ¿no? A veces difícil, pero bueno, tú nos dirás. Adelante. Bueno, esta idea de escribir sobre el tema, sobre las mujeres que se dedicaron a la prostitución en un momento histórico de Ciudad Juárez, resultó del trabajo de archivo que regularmente realizo tanto aquí en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas. Entonces me percaté de alguna de las maneras en que identificaban a las mujeres que se dedicaban a la prostitución, tanto de manera oficial, es decir, a través de documentos municipales, estatales y federales, así como en periódicos. Y por otra parte, me di cuenta de que eran personajes anónimos, mujeres que no conoce uno realmente qué es lo que hay detrás de ellas, para que hayan hecho de la práctica de la prostitución su modo de vida. Y resulta realmente espectacular, o realmente, digamos, desde el punto de vista histórico, ver cómo estas mujeres, de alguna manera, en mi opinión particular, que es lo que trato de demostrar a través de un libro que se llama Cuerpos Estigmatizados y Cuerpos Precarizados, cómo fueron discriminadas, ¿sí? Cómo fueron de alguna manera señaladas o asignadas por la sociedad en general. ¿Sí? Primeramente por los documentos oficiales del municipio, a través de los médicos de sanidad, a través de los regidores de sanidad, ¿sí? Y a través de los periódicos. Debemos de entender que este fue un caso muy particular, donde yo realicé una investigación. Son las primeras décadas del siglo XX. Hay que poner como preámbulo que es la etapa en que Ciudad Juárez se convierte en, pues, atractivamente del turismo, en un centro de diversión para los estadounidenses que venían de una donde socialmente les estaban prohibidas y se les fueron prohibidas muchísimas cosas, entre ellas evidentemente fue el alcohol, ¿sí? Y sobre todo la colindancia que tenemos con El Paso, Texas,
pues muchas de esas cantinas y mucho de ese tipo de diversión nocturna o diurna, como se le quiere llamar, sí, fue perseguida en El Paso, Texas, y fue evidente que se trasladó a esta ciudad. Siguió funcionando con la misma estructura, sí, etcétera. Hay historiadores que comentan que el ferrocarril, cuando llegó al Paso, Texas, trajo progresos. Evidentemente impulsó la economía de la ciudad y de alguna manera nos beneficiamos también aquí en Ciudad Juárez. Sí, pero también así como trajo progresos, también vinieron gentes que socialmente eran consideradas indeseables. En este caso, jugadores profesionales, viciosos y prostitutas. Eso es lo que consignan los historiadores, porque es evidente que si una ciudad hay desarrollo, pues va a haber ingreso, va a haber dinero. Entonces es un atractivo para la gente que se dedica a este tipo de actividades. Y evidentemente yo hago mi investigación desde el punto de vista de cómo fueron observadas este tipo de mujeres, tanto por la autoridad y socialmente por la gente, por la comunidad, ¿no? Todo tenemos una opinión muy encontrada y muy negativa respecto de estas mujeres que en esta etapa de la historia se dedicaron a la prostitución y actualmente pues las que también la practican, ¿no? Y esto es verdaderamente donde nace mi inquietud por realizar este estudio a través de documentos de archivo histórico y a través de periódicos de la época de 1920 o de las 3 primeras décadas del siglo XX. Perfecto. Ahora, en este tema que tú nos traes por este día, ¿cuál sería el eje? Porque bueno, has mencionado ahorita que obviamente pues tiene que ver mucho, sobre todo en esta etapa, al menos en la que estás comentando, estos soldados del ejército, que también este es un fenómeno muy fuerte que se va a ver en los 50 y en los 60, ¿verdad? Pero en esta etapa, ¿cuál sería el eje, Rutilio, de esta temática que nos estás presentando? Yo lo que trato de demostrar en esta investigación es de qué manera fueron discriminadas y criminalizadas las mujeres que se dedicaron a la prostitución. Sí, ese es el eje, ese es mi punto de partida, donde yo pretendo darle voz a estos personajes anónimos que socialmente han sido desacreditados, ¿sí? Y donde realmente no se tienen opiniones favorables. Lo que yo demuestro en esta investigación es ese proceso por el cual fueron discriminadas y de qué manera se les criminalizó a través de la autoridad municipal, principalmente quien era la que regulaba la práctica de la prostitución, ¿no? Por supuesto que de alguna manera de controlar este fenómeno fue a través de fichas de identidad personales, donde estaba su fotografía, estaban sus datos particulares, sus lugares de orígenes y su complexión, ¿sí? En una forma como, digamos, tú eres trabajador de una empresa, te dan tu credencial para que te identifiques, ¿sí? Fundamentalmente, bueno, estos no eran documentos públicos, sino que era un documento de control municipal para saber cuántas mujeres eran las que se dedicaban a la práctica de la prostitución, ¿no? Regularmente me encontré que siempre ha habido opiniones negativas, pero en el fondo no sabemos qué es lo que hay detrás de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente las lleva a ese tipo de prácticas que hoy ya le llaman trabajadoras sexuales, ¿no? Ahora ha cambiado ya un poco la forma de cómo conceptualizarlas, pero fundamentalmente me puse a escudriñar diversos documentos de cómo tenían capturadas, cómo tenían controladas a las mujeres, oficialmente hablando. ¿Sí? Ese es el hilo conductor de mi investigación. Y en este caso, entre otras cosas, genera o puede generar un tráfico, un tránsito
Y otra cosa, ¿hay algún paralelismo de este fenómeno entre El Paso y Ciudad Juárez, Rutilio? Por supuesto que sí, pues mira, para la época de estudio que yo hago, a pesar de la prohibición de la prostitución y el consumo de alcohol en Estados Unidos, todavía se seguía dando, o sea, que las calles, las principales calles del centro de la ciudad del Paso, pues todavía había mujeres que se dedicaban a ese tipo de práctica, ¿no? Igualmente aquí en Ciudad Juárez, mujeres de origen mexicano iban y ejercían la prostitución en El Paso, Texas, y eran arrestadas y eran expulsadas. Igualmente aquí en Ciudad Juárez, las mexicanas que se dedicaban a la prostitución, pues se quejaban con el presidente municipal de que las mujeres norteamericanas que se dedicaban a la prostitución aquí en Juárez, pues que no las querían, que las expulsaran también de aquí de la ciudad, ¿no? Era evidentemente que sí existía esa práctica y siempre ha existido, sí, en ambas ciudades. Por decir un caso, un proceso de investigación histórica en esta frontera entre México y Estados Unidos, que es considerada como una de las más grandes del mundo, ¿no? Tanto por su población como tanto por sus dimensiones territoriales. Entonces, es evidente que la vida de estas mujeres no fue fácil, fue una vida muy difícil, ¿sí? Porque me encontré, hubo mujeres que eran engañadas en sus lugares de origen al interior del país por sujetos que las traían a estas ciudades y las ponían a trabajar, las ponían a prostituirse, pues, con el objetivo de ellos de tener un ingreso. No hay datos específicos, no he encontrado como en este momento cuánto generó económicamente la prostitución informal. O sea, sí había algunas formas de que tenía que pagar el municipio cierta cantidad que ellos denominaban en sus ingresos como concepto de ingreso por tolerancia, así le llamaban ellos, ¿no? Y si había, ¿cómo eran que capturaban? Bueno, pues las revisiones médicas que tenían objeto las mujeres significaba una cuota que ellas tenían que pagar, ¿sí? Ellas tenían que erogar ese pago. Ahora, también me encuentro de que muchas mujeres evitaban este tipo de revisión médica porque a veces era muy humillante la situación, y otras posiblemente porque tenían algún tipo de enfermedad profiláctica, y en ese sentido pues, se les prohibía hacer la prostitución o tenían que someterse a tratamientos médicos con el objetivo de que no fueran a infectar a otras personas, ¿no? Y lo más popular de este asunto es la mirada de las asociaciones de padres de familia, etcétera, que estaban organizados y que veían de mal manera el ejercicio de la prostitución, porque ellos consideraban que los niños y los adolescentes se daban cuenta de ello, entonces no era permitido. Ellos se quejaban de que las mujeres estaban afuera de sus cantinas, vestidas, ataviadas con ropa diminuta, donde mostraban ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Ese era el asunto. Puede ser este tipo de observaciones en las cuales eran observadas. Ahora, ¿por qué digo que eran discriminadas? Porque ellas no tenían ellas no podían deambular en las calles de la ciudad como cualquier otra mujer, ¿sí? Aun y cuando vistiera como las mujeres de la época, porque ellas para poder salir de las zonas de tolerancia, aunque estaban confinadas en zonas de tolerancia, sí, tenían que solicitar un permiso al presidente municipal para poder salir. Si no lo hacían, eran objeto de una sanción, las arrestaban y les aplicaban una multa o días de arresto. Sí. Hubo varios nombres en los cuales se identificaban meretrices, prostitutas, etcétera, ¿no? Era una forma de identificación que el municipio tenía. Ahora,
debe entenderse que los policías de la época pues, ya las conocían, y si ellos las veían en las calles en horas no apropiadas durante el día, digo, saliendo de su confinamiento, las arrestaban. Eso era el asunto. Sí. Además, pienso que la forma en que regularmente eran sujetas de ese tipo de sanciones, sí, en los reportes, en las partes policíacas, pues era un lenguaje técnico muy despectivo cuando se referían a ellas, ¿no? Entonces, esa es una forma de criminalizar a la mujer en ese sentido, cuando ese tipo de actividad social todavía no era socialmente, vamos a, valga la redundancia, socialmente permitida, sí, pero no. Como que había gente que durante la noche, durante el día las criticaba, hablaba de manera negativa de ellas, pues sí, pero en la noche las buscaba. Ese era el asunto, ¿no? Ahora, poco conocemos de ellas, evidentemente que todas ellas eran mujeres pobres, eran mujeres sin educación, eran gente que tenían que dedicarse a eso, por una parte porque eran explotadas y otra por necesidad para poder mantener a sus familias. He observado a través de un análisis de las fotografías de las mujeres, donde hay varias de ellas que tratan de ocultar su pudor, se cubren con rebotes la cara. Claro que les daba vergüenza, no iban a sentir vergüenza de que les pusieran su foto en una ficha y donde dijera, esta se dedica a la prostitución. ¿Sí? Uh-huh. Pero sin duda, bueno, era el control social establecido para la época, porque también debemos de reconocer que muchas enfermedades profilácticas, en este caso como la sífilis, era una enfermedad donde realmente mataba a la gente, ¿no? Yo te puedo comentar, había un doctor de nombre Lauro Carrillo, me acuerdo, donde él hizo una propuesta al municipio que a las mujeres que estaban enfermas de sífilis, pues tendrían que ser confinadas al Hospital Civil Libertad durante 5 años para someterlas a tratamientos naturales. ¿Y quién iba a aguantar esto? Pues el mercurio contamina, sí, contamina la sangre, entonces evidentemente desencadena otras enfermedades. ¿Quién iba a aguantar 5 años de tratamientos mercuriales? Nadie. Evidentemente que la propuesta del doctor no prosperó, porque los medicamentos derivados del mercurio que habían sido desarrollados en Europa, pues evidentemente estaban dando ciertos resultados para curar este tipo de enfermedades, ¿no? Pero no del todo. Ahora, si están confinados, imagínate, tenían que pagar ellas el lugar donde estaban confinadas. Era lo que se le llamaba la zona de tolerancia o la zona roja. Regularmente aquí, por ahí, consigna Miguel Ángel Berumen, un historiador de la imagen, donde dice que le llamaban Tendorley. ¿Sí? Entonces, pues ellas tenían que pagar sus alimentos, tenían que pagar la renta donde vivían, etcétera. Entonces era difícil. Ahora, desde el punto de vista psicológico, varios de ellos tenían problemas. ¿Sí? Yo consigno en este libro donde había mujeres que se suicidaron. Por ejemplo, te puedo comentar un caso de una mujer que ingirió una sustancia química, ¿sí?, para envenenarse. Entonces me puse a buscar qué era esa sustancia química, y es un líquido que si lo ingieres pues te mata lentamente, te va ocasionando dolores extremos, etcétera. Era la ignorancia de ellas de no saber los efectos que ocasionaban. ¿Te imaginas
se supone, según los documentos que encontré, la mujer lo ingirió a las 12 de la noche y vino muriendo a las 6 de la mañana. Tú te fijarás en ese lapso cómo sufrió esa mujer, ¿no? Había otras que corrían con mejor suerte porque eran detectadas por sus compañeras y eran trasladadas inmediatamente al hospital Civil Libertad, que también ese hospital pues era pobre, pues no tenía los recursos suficientes para dar los servicios de salud que la comunidad demandaba, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos de sanidad pues tenían que hacer sus revisiones, a veces en lugares no discretos, ¿sí? Y eso evidentemente pues causaba algún tipo de estupor entre las mujeres. Entonces, evidentemente la vida fue difícil para ellas. Imagínate que la moral que imperaba en ese tiempo, verlas a ellas caminar por la calle y sentir cómo les clavaban la mirada y en corto cómo se referían a ellas, pues, evidentemente que sí fue difícil, un momento difícil. ¿Sí? Una de las ideas que se tiene, especialmente hablando, es que son mujeres malas, son mujeres de la rompe familias o desbarata familias. No lo sé. Este es un punto que pudiera estar a discusión, pero por ejemplo yo te puedo decir que para los protestantes ellos sí consignaban en sus documentos. Hay un trabajo, a veces se me fue el nombre de este sociólogo, donde dice que el protestantismo sí recomendaban que cuando los hombres sentían esa necesidad o andaban excitados, que se dieran baños con agua fría para poder bajar ese temperamento, igualmente a las mujeres, ¿no? Además ellos consideraban que ese era un gasto no correcto porque dejaba sin existencia a las familias, ¿sí? Eran diferentes matices y diferentes miradas a las cuales se tenía con respecto a estas mujeres, Ignacio. Bueno, sí. Bueno, creo que más o menos estamos ahí en el eje de esta temática. Ahorita, Rutilio, vamos a ir a un corte, pero a ver qué nos puedes comentar. Seguramente, como todo problema, había como le llamamos, un amarillismo trabajado, pues principalmente en la prensa, que eso al tiempo pues ayuda o queda como un documento y ayuda para estudiarlo desde la perspectiva de la historia, ¿verdad? Pero que seguramente este tratamiento que se daba de esta temática, de este problema, pues era más fuerte en El Paso que en Ciudad Juárez, y toda esa publicaciones que se hacían a la larga van a llevar al estigmatismo de Ciudad Juárez. A ver si está bien formulada, y regresando de este corte, Rutilio, a ver qué nos puedes comentar al respecto, ¿verdad? Con mucho gusto, sí. Ok, bueno, pues vamos a un corte. Le recuerdo a usted que está en Cita con la Historia en la Activa 1420 de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia. Su servidor José Ignacio Frausto Ojeda, y tenemos de invitado al doctor Rutilio García Pereira. Don Cristian, si me escucha, tengo un ruidito, a ver si se pudiera minimizar. Muchas gracias, regresamos. Acontecimientos que hicieron historia, expuestos a detalle. Cita con la Historia. Regresa en un momento.